Una pausa para el café. Diez de la mañana y 13 minutos. En este 2016, la masonería en Uruguay está cumpliendo 160 años. Para celebrarlo, conmemorarlo, se convoca un concurso de ensayos sobre la masonería aquí en nuestro país, en el que se apreciará especialmente la narrativa sobre hechos y personajes de pronto no tan conocidos. Este concurso busca remarcar los principios, valores y las personalidades masónicas en la historia nacional. Para conocer más sobre este tema, nos visitan aquí en la mañana, los recibo con gran gusto, Óscar Durán, que es representante de la masonería uruguaya. Óscar, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Daniel. ¿Qué tal? Muy bien. Y el profesor Mario Dota, que es integrante además del jurado del certamen. Mario Dota, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Bueno, detalles del concurso. Vamos a empezar por generalidades, si le parece, Dota. Muy bien. Si me permite, Sí, Daniel, cómo no, adelante, este por favor. concurso, este certamen que la masonería desarrolla desde hace 10 años, desde el 2007, trata de resaltar, investigar y reflexionar sobre la trayectoria y el pensamiento de diversas personalidades y temas vinculados a la masonería, procurando desentrañar el aporte de cada una de esas personalidades a nuestra identidad nacional. Lo que buscamos es que los pensamientos de Garibaldi, de Figari, de Hernández, de Leandro Gómez, de Blanes, de Vilamajó, hace pocos años atrás, se vuelquen a la sociedad como un aporte más de la masonería. Estamos transitando por un año 2016 donde debería asumirse que hay mayor caudal de información, hay más transparencia, hay más posibilidades de acceder a lo que uno quiere saber. De hecho, la tecnología ha contribuido mucho en ese sentido y sin embargo siempre queda esa sensación de que hay como sombras sobre determinadas instituciones. ¿Es el caso de la masonería aún en este 2016? Bueno, la masonería no es una sociedad secreta como se dice, sino solamente discreta. Nosotros tenemos personería jurídica desde el año 1882. Todo el mundo sabe dónde está ubicada la Gran Logia de la Masonería del Uruguay en Montevideo, la calle Casinoni 1481, donde se puede retirar las bases de este certamen. Tenemos una página web a la cual se puede acceder, www.masoneriadeluruguay.org. También allí están las bases del certamen, lo cual hace que seamos públicos y que simplemente accede el que quiera saber. Claro. ¿Y por qué percibe que aún persisten esas dudas? Bueno, somos reservados, hacemos, buscamos nuestra perfección dentro de nuestros talleres, de nuestras logias, en eso trabajamos en forma reservada. Bien. Dota, ¿qué criterios serán tomados en cuenta a la hora de evaluar estos ensayos? Bueno, justamente es decir, la integración del componente masónico a la historia del país, a la historia nacional. ¿Qué peso ha tenido ese aporte? Ese aporte ha sido, en realidad, hasta hace pocos años, y hasta en esta misma década, es decir, no hubo producción en la cual se tomara como componente integrante de la historia nacional a la masonería. Estaba más integrada la historia de la iglesia, pero tampoco, o sea, en todos los libros de historia aparece la parte de la iglesia también separada. Bueno, hay tres componentes que para mí no estaban integrados en la historia nacional: la masonería, la iglesia y digamos los indígenas, o sea, los aborígenes, los elementos, a pesar de que más del 40% de la población de este país tiene sangre guaraní en sus venas, y que hasta en la Facultad de Medicina se creó un estudio de antropología genética para poder, digamos, integrarlo. Entonces, además, en el caso de los indios, la integración en los ejércitos, en las profesiones, en todos lados, es decir, y no aparece integrado, y la masonería tampoco. Y sin embargo tenemos que preguntarnos por qué somos el país más laico, no solo del Río de la Plata de América, sino del mundo. Sobre ese aspecto quiero... Y se debe en gran parte
a la influencia de la masonería, que nace en cierta manera en la masonería. Acá había masonería en la época colonial. El primer gobernador de Montevideo, José Joaquín de Viana, era masón. El nieto de él, Manuel Oribe, era masón. Grado 33, Claro. es decir, sí, Profesor, y me imagino redactando el ensayo y presentándome al concurso. sí. Comenzaría con dos opciones. Diría, la masonería está en el origen del Estado-Nación, o podría cambiar el concepto y decir, la masonería es el origen del Estado-Nación. Bueno, es decir, en cierta manera es muy difícil dilucidar eso, porque los propios que hicieron la masonería... O sea, no me eliminaría en la primera, digamos. Hasta ahí... No, no la eliminaría en la primera, por la sencilla razón de que, escúcheme una cosa, es decir, los que hicieron, los que están presentes, los 33 orientales, el número 33, ¿sabe el origen que tiene? Claro. El origen que tiene fue que La Valleja, el gobernador el gobernador en ese momento de la República, le pide a Oribe que haga la lista de 33 nombres de los que cruzaron, de los que hicieron la cruzada, que son como 40 y pico, 33 nombres, entre los cuales eligieron a los jefes, para que eso no podía no estar, pero que se eligiera después a los más indigentes, a los más pobres, como era Dionisio Oribe, por ejemplo, era un esclavo liberto, ¿verdad? Así Y que... entonces eso fue fíjese una cosa, y eso fue 2 semanas antes de la jura de la Constitución, el 18 de julio que fue el 18 de julio de 1830. Así que en cualquiera de las variantes no quedaría desclasificado, en principio. No. Y si digo, por ejemplo, que la República Oriental del Uruguay, el concepto oriental responde a la masonería. Y naturalmente le vino como anillo al dedo, República Oriental, porque el Oriente tiene un gran significado para la masonería. ¿Pero responde a eso? Y responde a eso. ¿Nuestra denominación? Escúcheme una cosa, acá nosotros estamos conmemorando los 160 años de la conversión de la masonería uruguaya en potencia masónica. A ver, ¿cómo es eso? Claro, es decir, en julio del 56 nos otorgaron la carta patente el Gran Oriente del Brasil, que a su vez dependía del Gran Oriente de Francia. Es decir, eran muy pocas las logias, las grandes logias del mundo. Grandes logias quiere decir aquella masonería que, instalada en un territorio, república, reino, lo que fuera, es decir, todas las logias de ese territorio responden jerárquicamente a esa masonería. Eso es una potencia masónica. Hubo un gran convento en 1865 en Lausana, Suiza, de la masonería de rito escocés antiguo y aceptado, ¿no? Un gran concilio. Bueno, en ese concilio hubo 22 grandes potencias masónicas nomás, estaba Uruguay. Claro. Estaba el Uruguay. El Uruguay fue además la primera potencia masónica en el Río de la Plata. El Uruguay le entregó la luz masónica a la Argentina. El Uruguay fundó la gran logia de libres asentados masones de la República Argentina. Así que el concepto oriental es por la masonería. Claro, sí. Don Oscar Durán, ¿cómo se instala la masonería ante el debate sobre la laicidad, que muchas veces se renueva en Uruguay? Bueno, nosotros somos libres pensadores, básicamente, y somos defensores del concepto de laicidad. Nos oponemos a todo dogmatismo y a todo fanatismo. Repudiamos, por ejemplo, lo que fue el asesinato de David Frente en Paysandú la semana pasada, que bueno, el abogado quiere hacerlo pasar por un loco, pero es un fanático religioso, ¿no? Todo eso y la defensa de la educación laica dentro de nuestro país para nosotros es fundamental. Laicidad, no anticlericalismo, por ejemplo. De ninguna manera, de ninguna manera. Hay muchos lugares en los cuales la masonería y la Iglesia Católica o
la religión judía han trabajado juntos. Un ejemplo claro es en el norte del país. El año pasado, por ejemplo, se hicieron refugios peatonales en los cuales se realizó un convenio entre la Intendencia de Rivera, los salesianos y la masonería de Rivera. ¿Y eso está funcionando hoy? Eso funcionó el año pasado, se realizaron los refugios. Y en muchos otros países funciona perfectamente, porque yo creo que son fines comunes los que tienen distintas religiones con la masonería. Todos apuntamos a lo mismo, y es el mejorar la sociedad. Bien, profesor, se habla de personalidades masónicas en la historia de Uruguay. En la gestión, en el desarrollo, en el desempeño de cada una de estas funciones, ¿cómo puede medirse la influencia de la masonería en sus acciones cotidianas? Aquellas públicas y también las privadas, en todo caso. Bueno, mire, en realidad lo que hace es, digamos, preparar o ser una gran escuela de la conciencia y de hombres de conciencia. Es decir, ahora sí, eso sí, nadie pierde, en la masonería nadie pierde el libre albedrío, y es lo que tiene que hacer un presidente cuando llega a su función, o sea, actuar libremente. Nosotros no entramos en componendas de pedirle a un presidente, seguir a un presidente que haga la política de la masonería, sino que, ligado con el tema anterior de la laicidad, primero hay que entender qué es la laicidad. La laicidad significa la neutralidad del Estado frente a los problemas religiosos, políticos, de todo orden que pueda enfrentar a la sociedad. El Estado tiene que ser neutral, absolutamente neutral. Y mucha gente, por ejemplo, tiene la idea, ¿no?, de que la masonería es atea. No, la masonería no es atea. Son incompatibles los principios de la masonería con el ateísmo. Eso es para los masones. Es decir, porque lo que ocurre, se confunde anticlericalismo, sí, anticlericalismo, es decir, con masonería, o creer que la masonería es anticlerical. Sí, la masonería es anticlerical, pero no antiiglesia, no anticristianismo, no antibudismo, no antijudaísmo, no. La masonería es neutral frente a eso. Bien, profesor, hay algunos saludos. Por ejemplo, tengo aquí en mi equipo a 2 exalumnas encantadas con su capacidad docente y con su calidad humana. No dice quiénes son. Bueno, Ivana Vázquez y Noelia García, que también está aquí entre nosotros y que están disfrutando esta charla. Muchas gracias por su presencia. Seguiremos hablando además de este concurso. Simplemente hay que destacar algunas fechas, por ejemplo, ¿hasta cuándo hay posibilidades de presentarse, Durán? Sí, correcto. La fecha límite para presentar los ensayos es el 31 de agosto, inclusive, en Mario Casinoni 1481, en el horario de 17 a 18:30. Y el fallo será dado a conocer el 21 de septiembre de 2016, luego de que el profesor magíster Mario Dota y el doctor Nicolás Guigú y el licenciado Ernesto Castellano den su veredicto. Muchísimas gracias tanto al profesor Mario Dota como a Óscar Durán, representante de la Masonería del Uruguay. Han sido muy amables. Gracias a usted.